En el funeral de su hija, la mujer estaba sentada, mirando el ataúd en completa soledad. Ni una sola persona había acudido al entierro, ni siquiera su marido. De repente, sonó su teléfono. Era su suegra. ¿Qué? ¿Todavía sigues en el funeral?, dijo. Oye, es mi cumpleaños. Ya llegaron todos los invitados. Cuando vengas para acá, compras un pastel. La mujer se despidió de su hija y se dirigió a casa de su suegra, habiendo preparado un regalo muy especial para su cumpleaños. Valentina García López trabajaba como enfermera en un hospital. Hacía 10 años, habían traído a su pabellón a un hombre llamado Arturo con el cráneo fracturado. Le salvaron la vida y, después de la operación, fue ella quien lo cuidó, ya que no tenía a nadie a su lado. La recuperación tardó 6 meses. Cuando a Arturo le dieron el alta, comenzaron una relación. Valentina le propuso que se mudara a vivir con ella. Un año después de la boda, su suegra se mudó a la misma ciudad, a una colonia vecina. Y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas pruebas. Valentina se despertó por el desagradable chillido de la alarma del teléfono junto a su oído. Las 6 de la mañana. Se estiró, sintiendo como los músculos entumecidos por la noche se desperezaban con desgana, y salió con cuidado de debajo del edredón. Arturo ni siquiera se movió. Siempre dormía profundamente, como si cayera en un abismo sin fondo del que ningún sonido podía sacarlo. Valentina cerró en silencio la puerta del dormitorio y se dirigió a la cocina. El apartamento la recibió con el silencio de siempre. Solo el viejo refrigerador zumbaba monótonamente en un rincón, y afuera, de vez en cuando, pasaba algún coche. Valentina encendió la luz, entrecerró los ojos por el brillo y se puso a preparar el desayuno. Sacó huevos, leche y mantequilla del refrigerador y puso un sartén en la estufa. Sus movimientos eran precisos, automáticos. En 10 años de vida familiar, sus manos sabían qué hacer por sí solas. Mientras los huevos revueltos chisporroteaban en el sartén, cortó pan, sacó mermelada y sirvió jugo en el vasito de su hija que tenía un dibujo. Valentina sonrió sin querer, imaginando a su pequeña durmiendo dulcemente en su cuarto, abrazada a su oso de peluche. Cuando el desayuno estuvo listo, se secó las manos en una toalla y fue a despertar a su hija. El cuarto de la niña era pequeño pero acogedor. En las paredes colgaban dibujos infantiles y en las repisas había juguetes. Valentina se sentó en el borde de la cama y acarició con cuidado el cabello claro de su hija. Sofía, mi amor, es hora de levantarse, susurró con ternura. La niña se revolvió somnolienta. Se frotó los ojos con los puños y miró a su madre con una mirada aún nublada. Mami, ¿hoy me vas a llevar tú al kinder?, preguntó con una voz suave, todavía adormilada. Sí, princesa, como siempre. Valentina se inclinó y le dio un beso en la frente. Anda, levántate. Te preparé tus huevos revueltos favoritos. Sofía se sentó lentamente, bostezó y se estiró. Valentina la ayudó a bajar de la cama y la llevó al baño. Abrió la llave del agua, puso pasta de dientes infantil con sabor a fresa en el cepillo y le ayudó a lavarse la cara. Sofía, de pie en un pequeño banquito frente al lavabo, se cepillaba los dientes con esmero, observando su reflejo en el espejo. Mami, ¿hoy vamos a dibujar en el kinder?, preguntó después de escupir la pasta. Seguramente. Mi vida, te encanta dibujar, ¿verdad? Ajá. Hoy te voy a dibujar a ti. Esperaré ese dibujo con muchas ganas. Sonrió Valentina y le secó la cara a su hija con una toalla. Volvieron a la cocina. Sofía se subió a su sillita, balanceando las piernas, y empezó a desayunar. Valentina se sentó enfrente, bebiendo su café y observando cómo su hija devoraba los huevos con apetito. Mami, ¿cuándo se va a ir la abuela?, preguntó de repente Sofía, mirándola con sus grandes ojos grises. Valentina se quedó helada por un instante, con la taza junto a los labios. ¿Por qué preguntas? Solecito, es que siempre me está regañando y me mira muy feo. Sofía frunció el ceño y desvió la mirada. Valentina sintió que algo se le encogía por dentro. Sabía que doña Lucrecia era fría con su nieta, pero no pensaba que una niña de 5 años lo percibiera de forma tan aguda. Pronto, mi amor, muy pronto terminarán las obras en su casa y volverá a su hogar. ¿Y podré ir a visitarla? Seguro quedó muy bonito después de la remodelación. Ya veremos, respondió Valentina evasivamente, sabiendo perfectamente que doña Lucrecia difícilmente querría recibir a su nieta. Sofía siguió parloteando alegremente sobre cómo el día anterior en el kinder habían hecho animales de plastilina y que su elefante había sido el mejor, aunque Miguelito dijo que parecía más una vaca. Valentina le escuchaba a medias, asintiendo y sonriendo,
pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensaba en que llevaba 2 meses viviendo en su propio apartamento como si fuera una invitada. En que cada mañana comenzaba con una tensa expectación, temiendo que su suegra encontrara un nuevo motivo para un reproche. De repente, en el umbral de la cocina apareció doña Lucrecia. Llevaba una bata, el pelo revuelto y una expresión de descontento. Valentina sintió al instante como el aire en la cocina se volvía más denso. Que ustedes se despierten temprano no significa que tengan que hablar tan fuerte y despertar a todo el mundo, rezongó la suegra con fastidio, dirigiéndose a la cafetera. Sofía se calló de inmediato y bajó la vista hacia su plato. Valentina tragó el nudo que se le había formado en la garganta. Disculpe. No queríamos, empezó a decir. Pero doña Lucrecia ya se estaba sirviendo agua caliente en una taza, chasqueando la lengua. Pues ya lo hicieron. Quería dormir hasta las 7. Se sentó a la mesa, dejando caer la taza con fuerza sobre la cubierta, de modo que el agua se derramó. Valentina se levantó, tomó un trapo y limpió el charco en silencio. Sofía picoteaba los restos de huevo con el tenedor, habiendo perdido claramente el apetito. Doña Lucrecia sacó un bolillo del cesto del pan, cortó un trozo y empezó a untarle mantequilla, lanzando de vez en cuando miradas pesadas a su nuera. ¿Cómo va la remodelación?, preguntó Valentina con cautela, intentando aligerar el ambiente. Doña Lucrecia levantó la vista hacia ella. En sus ojos se leía un frío desprecio. ¿Qué? ¿Ya te harté?, masculló entre dientes, mordiendo un trozo de pan. ¿Cómo cree? Solo es curiosidad. Después de todo, ya han pasado 2 meses. Valentina se esforzó para que su voz sonara lo más natural posible, pero por dentro todo le hervía. 2 meses, 8 semanas, 56 días de comentarios diarios, frases hirientes y miradas de desaprobación. Valentina contaba cada día como un prisionero que marca los días en la pared de su celda. Dicen que esta semana terminan todo, soltó doña Lucrecia secamente, bebiendo su té. Al oír esas palabras, Valentina sintió que una oleada de alegría la invadía. Una semana. Solo una semana más. Y por fin volvería la paz a su casa. Podría cocinar como quisiera, sin temor a oír que le había puesto demasiada sal o que algo estaba crudo. Podría hablar con su hija sin miedo a despertar a su suegra. Podría simplemente respirar a pleno pulmón en su propio apartamento. Qué bueno, logró decir, tratando de no delatar el júbilo que la embargaba. Supongo que usted también ya extraña su casa. Claro que la extraño. Doña Lucrecia recorrió la cocina con una mirada de desdén. Aquí ni siquiera compran un café decente. Pura porquería barata. Valentina apretó los dientes. Compraba un buen café. El mismo que bebía su suegra antes de la remodelación. Pero era inútil discutir. Doña Lucrecia siempre encontraba algo de que quejarse. Mami, ya voy a vestirme, dijo Sofía en voz baja, deslizándose de la silla. Anda, mi amor. Ahorita voy, asintió Valentina. Sofía salió rápidamente de la cocina, como si temiera quedarse allí un segundo más. Valentina empezó a levantar la mesa, pero doña Lucrecia aún no había terminado. Sofía otra vez estuvo revolviendo toda la noche, observó, mirando fijamente a su nuera. ¿Tendrá pesadillas? No, duerme bien. Pues no sé. Yo la oía a través de la pared. ¿No deberías llevarla al médico? Valentina entendía perfectamente que su suegra solo buscaba un pretexto para recriminarle su mala crianza. Doña Lucrecia nunca había ocultado que consideraba a Valentina una mala madre. Y además, sospechaba, no, estaba segura, de que Sofía no era su nieta, que no era de su sangre. Y esa certeza se traslucía en cada mirada que le lanzaba a la niña, en cada palabra fría. Si algo no está bien, yo misma la llevaré al médico, respondió Valentina con calma, colocando los platos en el fregadero. ¿Acaso tú sabes cómo educar a los hijos? Doña Lucrecia terminó su té y se levantó. En mis tiempos los criábamos de otra manera. Había disciplina. Ahora ustedes los consienten demasiado. Valentina no dijo nada. Discutir con su suegra era como golpearse la cabeza contra la pared. Doña Lucrecia se fue a su cuarto y Valentina por fin pudo soltar el aire. Se apoyó en la cubierta, cerrando los ojos. Una semana. Solo quedaba una semana. Mami, estoy lista. Se oyó la voz de Sofía desde el pasillo. Valentina se lavó rápidamente la cara con agua fría, se sacudió los malos pensamientos y fue a vestirse. Sofía ya estaba junto a la puerta con su chamarra puesta y su mochilita en la espalda. Valentina se puso el abrigo, tomó a su hija de la mano y salieron del apartamento. Afuera, el aire de otoño era fresco. De camino al kinder, Sofía le contaba algo sobre una caricatura que había visto la noche anterior,
y Valentina asentía y sonreía, sintiendo cómo, a cada paso que la alejaba de casa, la tensión iba disminuyendo poco a poco. Dejó a su hija en su salón, le dio un beso de despedida y se dirigió al trabajo. El hospital la recibió con su ajetreo habitual. Valentina se cambió a su uniforme y comenzó su ronda. El trabajo la distraía de los pensamientos sobre su suegra, sobre lo insoportable que era vivir bajo el mismo techo con alguien que te odia. Pero incluso allí, entre pacientes y colegas, no podía librarse del peso que oprimía su pecho. Una semana. Solo tenía que aguantar una semana más. El día de trabajo en el hospital se hizo interminable. Valentina apenas tenía tiempo para respirar entre las rondas por los cuartos, los procedimientos y las infinitas peticiones de los pacientes. Le dolían las piernas de cansancio y la cabeza le martilleaba por el calor sofocante de los pasillos. Solo soñaba con una cosa: llegar a casa, dejarse caer en el sofá y olvidarse de todo por unos minutos. Valentina. Trajeron a un nuevo paciente al cuarto 207, la llamó Julia, una joven enfermera, mientras pasaba corriendo con un montón de papeles. ¿Qué tiene?, preguntó Valentina de forma automática, ajustándose el uniforme. Fractura de pierna. Acaba de salir de cirugía. Hay que ponerle un suero y revisar sus signos vitales. Valentina asintió y se dirigió al cuarto 207. Empujó la puerta y entró. Junto a la ventana había una cama de hospital en la que yacía un hombre. Valentina lo miró instintivamente y se quedó helada. El corazón le dio un vuelco. Su rostro, los rasgos de su cara le eran asombrosamente familiares. La frente alta, la nariz recta, los pómulos ligeramente salientes. Veía ese rostro todos los días, solo que más joven. Arturo. Era como si un Arturo 30 años mayor estuviera acostado frente a ella en esa cama. Valentina se acercó, tratando de calmar el temblor de sus manos. Tomó el expediente médico que estaba sujeto a los pies de la cama y lo abrió. Sus ojos encontraron por sí solos la línea con el nombre del paciente: Morales Reyes. Timoteo. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1960. No puede ser, susurró, sin dar crédito a sus ojos. Morales. El apellido de Arturo era Morales. Y su padre, a quien llevaba buscando 15 años, se llamaba precisamente Timoteo. Doña Lucrecia le había contado a su hijo cientos de historias diferentes. Que su padre había muerto en el cumplimiento de su deber, que se había ido al extranjero y había formado una nueva familia, que se había vuelto alcohólico y había muerto en algún pueblo perdido. Con cada año, las versiones cambiaban, volviéndose cada vez más fantásticas, pero una cosa permanecía inalterable: la suegra se negaba categóricamente a que su hijo encontrara a su padre. Disculpe, ¿quién es usted?, se oyó una voz masculina y ronca. Valentina se sobresaltó y levantó la vista. Don Timoteo la miraba con una leve sonrisa. Tenía los ojos grises, igual que los de Arturo, igualmente inteligentes y un poco cansados. Soy la enfermera. Valentina García, logró decir, esforzándose por recomponerse. Vine a revisar cómo se encuentra y a ponerle el suero. Ah, ya veo. Disculpe si la asusté. Es que me estaba mirando como si hubiera visto un fantasma. No, para nada, solo estaba pensando, mintió Valentina, sacando del carrito todo lo necesario para el procedimiento. Se acercó, le remangó la manga de la bata de hospital y empezó a buscar una vena. Le temblaban las manos y esperaba que el paciente no lo notara. Don Timoteo permanecía en silencio, mirando el techo. Valentina introdujo la aguja, aseguró el catéter y se alejó un paso. Don Timoteo, ¿cómo se siente?, preguntó, tratando de hablar de manera profesional y calmada. Como si hubiera olvidado cómo caminar, sonrió él, mirándola. Pero supongo que así es, ¿verdad? No se preocupe. El doctor dijo que la operación fue un éxito, así que con el tiempo se recuperará y volverá a caminar. Valentina intentó sonreír de forma alentadora. Eso estaría bien. Don Timoteo volvió a mirar el techo y su rostro adquirió una expresión cansada. Si no, no sé cómo me las arreglaré. No tengo a nadie. Dediqué toda mi vida al trabajo. Hizo una pausa, y Valentina vio un destello en sus ojos. Arrepentimiento. Dolor. No supo distinguirlo. ¿No tiene familiares?, preguntó con cautela, acercándose y fingiendo revisar el goteo del suero. A nadie, respondió él secamente. ¿Y hijos? Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Tampoco tengo hijos. Don Timoteo se giró hacia la ventana. Valentina no podía detenerse. Necesitaba saber la verdad. Tenía que entender si ese hombre era realmente el padre de su marido.
Si doña Lucrecia había estado mintiendo todo ese tiempo, ¿cómo es posible? ¿Nunca funcionó con nadie? Intentó que su voz sonara comprensiva, pero no insistente. Don Timoteo se volvió hacia ella. Su mirada estaba llena de amargura. Estuve casado una vez, comenzó lentamente, como si reabriera viejas heridas. Era joven, un tonto. Pensé que el amor era para siempre. Ella era hermosa, muy llamativa. Se llamaba Lucrecia. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucrecia, el nombre de su suegra. ¿Y qué pasó? Preguntó casi en un susurro. Me traicionó, continuó Don Timoteo, mirando un punto fijo en la pared. Yo trabajaba mucho en ese entonces. Quería darle todo a mi familia. Era ingeniero. Ganaba buen dinero. Compré un departamento, un coche. Pensé que estaba haciendo todo bien. Se calló, y Valentina no se atrevió a interrumpirlo. El silencio se prolongó, y ya pensaba que la conversación había terminado, pero don Timoteo volvió a hablar. Y entonces, un día llegué a casa y el departamento estaba vacío. Se había llevado todo, los muebles, los electrodomésticos. Hasta arrancó el papel tapiz de algunas paredes. Sacó el dinero de las cuentas. Se llevó los ahorros y desapareció. Dios mío, susurró Valentina. La busqué. Me pasé 6 meses buscándola. Contraté detectives privados. Pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Seguramente cambió sus documentos o se fue a un lugar muy lejano. No sé. Nunca la encontré. ¿Y los hijos? ¿Tenían hijos? Don Timoteo sonrió con amargura. No. No tuvimos hijos. No creo que hubiera huido de mí estando embarazada. Habría tenido que criar a un hijo sola. Y ella no es de las mujeres capaces de algo así. Han pasado tantos años. Y el dolor de la traición todavía no se ha ido del todo. ¿Cuántos años han pasado? Preguntó Valentina, aunque ya sabía la respuesta. 35 años, respondió él. Se me ha ido media vida. Coincidía. Arturo tenía 34 años. Eso significaba que don Timoteo bien podía ser el padre de su marido, y que su madre efectivamente había huido de él, aunque siempre le había dicho a su hijo que su padre los había abandonado. Disculpe la pregunta indiscreta, ¿pero nunca intentó formar una familia de nuevo? Valentina sabía que se estaba metiendo donde no la llamaban, pero ya no podía parar. ¿Para qué? Don Timoteo la miró con una sonrisa amarga. Después de Lucrecia, dejé de creer en las mujeres. El trabajo, mi carrera, eso fue lo que me quedó. Y ahora aquí estoy, solo, sin nadie que venga a visitarme. Valentina sintió que la ira bullía en su interior. Entonces, todo este tiempo, doña Lucrecia le había mentido a su hijo. Le había robado a Arturo no solo una infancia con su padre, sino también la oportunidad de saber la verdad. Usted mencionó que trabajaba como ingeniero, dijo Valentina, tratando de mantener la calma. Sí, toda mi vida en una fábrica. Fui jefe de la oficina de diseño. Ganaba buen dinero. Compré un departamento grande. ¿Y para qué lo quiero tan grande ahora? Vivo solo. Volvió a girarse hacia la ventana. Valentina se quedó de pie, sin saber qué decir. 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Debería decírselo a Arturo? ¿Debería decirle a doña Lucrecia que su exmarido estaba allí, en ese mismo hospital, a solo unos kilómetros de su casa? Imaginó el rostro de su suegra, su reacción. Lucrecia siempre había sido fría y calculadora, pero ahora Valentina se daba cuenta de que también era cruel. Valentina, la busca la jefa de enfermeras. La misma joven enfermera, Julia, asomó la cabeza en el cuarto. Ya voy, respondió Valentina, agradecida por la oportunidad de salir y tomar aire. Miró a don Timoteo. Estaba acostado con los ojos cerrados. Parecía que la conversación lo había agotado. Volveré más tarde para revisar el suero, dijo en voz baja. Gracias, respondió él igual de bajo, sin abrir los ojos. Valentina salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Le temblaban las manos. Sacó su teléfono, buscó el número de Arturo en sus contactos, pero no se atrevió a llamar. ¿Qué le diría? Hola, mi amor. Hoy conocí a tu padre en el hospital. Sí, el mismo que llevas buscando 15 años. Resulta que tu mamá le robó todo y huyó, y luego te mintió toda la vida. No, todavía no. Valentina no sabía cómo actuar. Necesitaba tiempo para pensar. Guardó el teléfono en su bolsillo y se dirigió a la oficina de la jefa, intentando sacar de su cabeza todo lo que acababa de descubrir. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. El rostro de don Timoteo seguía apareciendo ante sus ojos. Solitario, cansado,
lleno de arrepentimiento. Y a pocos kilómetros de allí vivía la mujer que había destrozado su vida, la que cada día miraba a Valentina con desprecio, la criticaba, trataba con frialdad a su propia nieta y, además de todo, era una ladrona y una mentirosa. Valentina recorrió todo el pasillo hasta la oficina de la jefa sin siquiera darse cuenta de cómo se movían sus pies. En su cabeza solo había una pregunta: ¿qué hacer ahora? ¿Decírselo a Arturo o callar y dejar que doña Lucrecia se fuera tranquilamente en una semana, enterrando la verdad para siempre? Se detuvo frente a la puerta de la oficina, tomó la perilla, pero no la abrió. En lugar de eso, sacó de nuevo el teléfono y miró la foto de Arturo en la pantalla de bloqueo. Él sonreía, abrazando a Sofía. Eran felices en esa foto. Valentina decidió no hablar con su suegra sobre el tema. No era el momento. Era mejor pensarlo todo bien. Que doña Lucrecia se fuera, y entonces podría contárselo todo, cuando ella no estuviera cerca, cuando no pudiera volver a inventar mentiras y manipular a su hijo. Entonces Arturo escucharía la verdad y él mismo decidiría qué hacer con la madre que le había robado a su padre. Valentina respiró hondo. Exhaló y empujó la puerta de la oficina. La semana se hizo demasiado larga. Valentina iba a trabajar todos los días, hacía su ronda, ponía sueros, hablaba con los pacientes. Y cada vez que pasaba por el cuarto 207, sentía un nudo en el estómago. Don Timoteo se estaba recuperando. Ya podía sentarse. Los médicos daban buenos pronósticos, pero Valentina seguía sin atreverse a contarle a Arturo a quien había conocido. El viernes por la noche, cuando regresó a casa con su hija después de su turno, el apartamento la recibió con un silencio inusual. Valentina entró en la sala y vio que las cosas de doña Lucrecia habían desaparecido. No había maletas en el rincón, ni sus pantuflas junto al sofá, ni sus revistas sobre la mesita. La suegra se había ido. Valentina se detuvo en medio de la habitación y miró a su alrededor lentamente. El apartamento parecía más grande, más espacioso, más luminoso. El aire se sentía más ligero. Se acercó a la ventana. La abrió de par en par e inhaló profundamente. Libertad. Por fin. De verdad ahora puedo hacer lo que quiera en mi propio apartamento, susurró, sin poder contener una sonrisa. Recorrió las habitaciones, se asomó a la que había ocupado su suegra. La cama estaba perfectamente tendida. En el buró no quedaba nada. Doña Lucrecia siempre se había distinguido por su meticulosidad. Valentina cerró la puerta y volvió a la cocina. Sacó comida del refrigerador y empezó a preparar la cena, tarareando una canción. Hacía 2 meses que no cantaba, por miedo a que su suegra le hiciera algún comentario. Arturo llegó 1 hora después. Se veía cansado. El trabajo en la construcción lo agotaba. Valentina estaba poniendo la mesa cuando él entró en la cocina, dejando la chamarra en la entrada. «Hola», dijo, dejándose caer en una silla. «Hola, ¿qué tal tu día?», preguntó Valentina, poniendo un plato de sopa frente a él. «Normal. Cansado». Tomó la cuchara y empezó a comer. Valentina se sentó enfrente. Esperaba que dijera algo sobre su madre, sobre el hecho de que se había ido, pero Arturo permanecía en silencio, comiendo su sopa con concentración. Valentina no pudo aguantar más. «Tu mamá ya se regresó a su casa», dijo, intentando que su voz sonara neutral. «Ajá. Me llamó», respondió Arturo secamente, sin levantar la vista. «¿Y cómo está? ¿Le gustó la remodelación?». «Parece que sí. Dice que todo quedó muy bien». Se hizo un silencio. Valentina picoteaba su ensalada con el tenedor, sin saber cómo empezar la conversación, pero por dentro, todo le ardía. Había aguantado 2 meses. Había callado 2 meses. Y ahora que su suegra por fin se había ido, necesitaba desahogarse. «¿Sabes? Estoy tan feliz de que haya vuelto a su casa», dijo Valentina sin poder contenerse, mirando a su marido. Arturo levantó la vista hacia ella. En sus ojos se leía el descontento. «Cualquiera diría que mi mamá te estorbaba», resopló, apartando el plato vacío. Valentina sintió que algo se encendía dentro de ella. Dejó el tenedor y lo miró. «¿De verdad no te das cuenta de cómo me trata?». Levantó las cejas con asombro. «¿Cómo?». Arturo se recostó en el respaldo de la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. «Si te hace algún comentario, es porque tiene razón». Valentina no podía creer lo que oía. Apretó los puños debajo de la mesa, tratando de contenerse. «¿Qué tiene razón? ¿En serio?». Su voz temblaba. Para ella, todo estaba mal. Cocino fatal. Educo a la niña incorrectamente. Limpio mal el apartamento. ¿No me visto como debería, sigo? Valentina, no exageres». Arturo hizo una mueca y buscó su teléfono. «No estoy exagerando.
Valentina alzó la voz. Es que tú no oías lo que decía cuando no estabas en casa. Todos los días. Arturo. Todos los malditos días. Yo escuchaba lo mala esposa, mala madre y mala ama de casa que soy. Ya basta. Arturo golpeó la mesa con la palma de la mano y Valentina se estremeció. Mi mamá ha vivido y sabe lo que dice. Tiene más experiencia que tú. Esas palabras hirieron a Valentina más que cualquier comentario mordaz de su suegra. Miró a su marido y de repente comprendió. Él estaba del lado de su madre. Siempre lo había estado y siempre lo estaría. Pasara lo que pasara. Doña Lucrecia era sagrada para él. ¿Qué? Logró decir apenas. O sea que crees que ella tiene razón. ¿Que de verdad hago todo mal? Creo que debería ser un poco más humilde y escuchar sus consejos, respondió Arturo fríamente, sin mirarla. ¿Consejos? Valentina sintió que las lágrimas asomaban, pero se contuvo. Esos no eran consejos. Arturo. Eran humillaciones. Todos los días. Y tú ni siquiera te diste cuenta. Está bien, ya basta de tanto drama. Arturo se levantó de la mesa. Estoy cansado. No quiero hablar de esto ahora. Claro que no quieres. Valentina también se levantó, sintiendo que la rabia la consumía. Nunca quieres hablar de lo que tiene que ver con tu madre. Ella puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera. Y tú siempre la vas a defender. ¿Y qué se supone que haga? Se giró Arturo hacia ella. ¿Atacarla por tus inventos? ¿Inventos? La voz de Valentina se rompió en un grito. Pues entonces, ¿por qué no te mudas con ella si tampoco te gusto? Si todo lo que hago está mal. A lo mejor tu mamita te atiende mejor. Arturo palideció. Sus labios se apretaron en una fina línea. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Valentina tomó un plato de la mesa y lo arrojó al fregadero. La vajilla tintineó, pero no se rompió. Llevo 2 meses aguantando. 2 meses escuchando la basura que soy. Y tú ni siquiera me defendiste, ni una sola vez. Porque tú misma la provocas. Explotó Arturo. Siempre estás de malas. Mamá intentaba ayudarte, y tú lo tomaste como un ataque. ¿Ayudarme? Valentina se rió, pero su risa sonó histérica. Claro que me ayudaba. Le decía a Sofía que yo era una mala madre. Le metía en la cabeza a la niña que la abuela sabía más que nadie. ¿A eso le llamas ayuda? Sofía está malcriada. Y eso es un hecho, sentenció Arturo. Mamá solo intentaba corregir tus errores de crianza. Valentina se quedó helada. Miraba a su marido y no lo reconocía. ¿Dónde estaba el hombre del que se había enamorado? Aquel a quien había cuidado después de la operación, a quien le había entregado 10 años de su vida. ¿Sabes qué, Arturo? Dijo en voz baja, sintiendo un frío glacial en su interior. Tu madre, ella siempre me ha odiado. Y tú lo sabes perfectamente. No te atrevas a hablar así de mi madre, gritó Arturo, dando un paso hacia ella. Valentina retrocedió. Vio como el rostro de él se desfiguraba por la ira. Estaban uno frente al otro, y era como si un muro hubiera crecido entre ellos. Lo diré, pronunció Valentina con firmeza, porque es la verdad. Me odia a mí y odia a tu hija. Basta. Arturo se dio la vuelta y se dirigió a la salida de la cocina. ¿A dónde vas? ¿Con tu madre? Al menos allí nadie me estará fastidiando. Le espetó por encima del hombro. Valentina escuchó cómo se ponía la chamarra, cómo se cerraba de un portazo la puerta principal. Silencio. Se quedó sola en la cocina, temblando de rabia e impotencia. Las lágrimas por fin brotaron y se sentó en el suelo, hundiendo la cara entre las rodillas. ¿Por qué no lo veía? ¿Por qué no le escuchaba? Siempre había pensado que eran un equipo, que estaban juntos contra cualquier problema. Pero resultó que, para Arturo, su madre era más importante que su esposa. Doña Lucrecia siempre tendría la razón, sin importar lo que hiciera. Valentina se quedó sentada en el suelo unos 10 minutos. Luego se secó las lágrimas y se levantó. Los platos seguían en la mesa sin lavar. La comida a medio comer. En silencio. Empezó a recoger, intentando no pensar en lo que acababa de pasar. Arturo regresó tarde en la noche. Valentina estaba en la cama, fingiendo dormir. Él se acostó en su lado, sin siquiera tocarla. No se hablaron. Al día siguiente, Valentina se levantó temprano, arregló a Sofía para el kinder y se fue a trabajar. Arturo dormía. Ni siquiera intentó despertarlo. Por la tarde, tampoco arreglaron las cosas. Él llegó tarde, cuando Valentina ya estaba acostando a su hija. Así pasaron 3 días. Días pesados, tensos, en los que existían en el mismo apartamento pero como si estuvieran en mundos diferentes. Valentina no sabía cómo salir de ese punto muerto.
El orgullo no le permitía disculparse primero. No se sentía culpable, pero el silencio se estaba volviendo insoportable. Al cuarto día, Arturo rompió el silencio. Estaba sentado en el sofá cuando Valentina salió del baño después de ducharse. Perdóname, dijo en voz baja, sin mirarla. Valentina se detuvo en el umbral. ¿Por qué?, preguntó, sin dar crédito a sus oídos. Por haberte gritado. Por no haberte escuchado. Levantó la vista hacia ella. Tenía los ojos cansados. He estado pensando. Y a lo mejor tienes razón. Quizás mi mamá sí fue demasiado dura. Valentina se acercó y se sentó a su lado. No sabía qué decir. La disculpa sonaba insegura. Pero era algo. No quiero que peleemos, añadió Arturo. Simplemente olvidémoslo. Valentina asintió. Quería paz. Estaba cansada de la tensión. Se reconciliaron. Arturo la abrazó y ella se acurrucó contra él, sintiendo como su cuerpo se relajaba después de tantos días de conflicto. Pero por dentro, Valentina sabía que no se había resuelto nada. Doña Lucrecia no había desaparecido. Vivía en la colonia de al lado y, tarde o temprano, volvería a meterse en sus vidas. Y entonces, todo se repetiría. Valentina cerró los ojos, apoyada en el hombro de su marido. Ojalá todo estuviera bien, aunque fuera por unos días. Ojalá pudieran ser felices, aunque fuera por un rato. Pasaron varios días. El turno había sido agotador. Valentina había estado de pie casi 12 horas. 2 pacientes habían ingresado en cuidados intensivos. A uno le tuvieron que poner el suero 3 veces porque tenía las venas destrozadas. Apenas se sostenía en pie cuando por fin se cambió y salió del hospital. Le dolían las piernas, la espalda le mataba y la cabeza le retumbaba por el cansancio. Lo único que anhelaba era llegar a casa, ver a Sofía, abrazarla y caer en la cama. De camino a casa, pasó por la tienda y compró leche y las galletas que tanto le gustaban a su hija. Se imaginó la alegría de Sofía, cómo se le iluminaría la cara al ver sus galletas favoritas con chispas de chocolate. Ese pensamiento le daba calor, la ayudaba a seguir caminando a pesar del agotamiento. Cuando Valentina llegó al edificio, ya empezaba a anochecer. Oscurecía temprano, el otoño se afianzaba. Subió al 4.º piso, abrió la puerta con su llave y entró al apartamento. La luz del recibidor estaba encendida, pero había silencio. Demasiado silencio. Normalmente, Sofía la recibía en la puerta, corriendo a su encuentro gritando, «¡Mamá!», pero ahora no había nadie. Valentina se quitó la chamarra, la colgó y siguió adentro. De la cocina venían voces. Reconoció la voz de Arturo y la de su suegra. «¿Doña Lucrecia? ¿Qué hacía ella aquí?». Valentina se detuvo en el pasillo, sin atreverse a entrar. Algo dentro de ella le dijo que escuchara. La voz de su suegra sonaba cortante, tensa. «Te aseguro que Sofía no es tu hija», decía doña Lucrecia, sin siquiera bajar la voz. «No se parece en nada a ti. Esa te la encajó de quién sabe dónde». Valentina se quedó paralizada. La sangre le subió a la cabeza. El corazón le latía tan deprisa que parecía que se le iba a salir del pecho. Apretó los puños, sintiendo como las uñas se le clavaban en las palmas. Le costaba respirar. «Mamá, ¿por qué empiezas otra vez con eso?», se oyó la voz de Arturo, cansada e irritada. «Ya lo hemos hablado 100 veces. Porque eres un ciego», insistió doña Lucrecia. «Mírala. ¿A la niña? No se parece a nadie que conozcamos». «No sé. Mamá, ya basta», murmuró Arturo. «Estoy harto de estas conversaciones. Y yo estoy harta de ver cómo vives con la hija de otro. Hazte una prueba, Arturo. Una prueba de ADN. Y lo sabrás todo». Valentina no pudo más. Entró de golpe en la cocina. Tanto Arturo como doña Lucrecia se giraron hacia ella. En el rostro de su suegra no había ni una sombra de vergüenza, solo malicia. Arturo parecía desconcertado. «¿Cómo se atreve a hablar así?». La voz de Valentina temblaba de ira y dolor. «Sofía es hija de Arturo. Su hija. ¿Acaso se le acabaron las excusas para humillarme y decidió meterse con mi hija?». Doña Lucrecia se levantó de la silla, erguida. En su rostro se dibujó una sonrisa fría. «¿Y tú creías que ibas a poder ocultarlo?», resopló con desdén, cruzándose de brazos. «Supe desde el principio que no eras trigo limpio. Engatusaste a mi hijo cuando estaba indefenso y luego, ¿quién sabe con quién te metiste para tener esa niña?». «Eso es mentira», gritó Valentina, sintiendo que las lágrimas le quemaban la garganta. «Usted miente. Como siempre». «Valentina, cálmate». Arturo se levantó, haciendo un gesto conciliador con la mano. «Mamá, ¿solo qué?». Se giró Valentina hacia él. «¿Solo me insulta?».
Solo me acusa de algo que no hice. Y tú te quedas callado. Otra vez te quedas callado y no nos defiendes ni a mí ni a tu hija. No es su hija, dijo doña Lucrecia en voz baja. Y esas palabras sonaron como una sentencia. Valentina miró a su suegra. Y luego a su marido. Arturo estaba sentado, con la vista en el suelo. En silencio. No dijo ni una palabra en su defensa, ni una sola. ¿Saben qué? Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. No tengo nada que hablar con ustedes. Se dio la vuelta y se dirigió al cuarto de la niña. Necesitaba a Sofía. Necesitaba abrazar a su hija, estrecharla contra su pecho, sentir que todo aquello era una pesadilla que pronto terminaría. Pero cuando Valentina abrió la puerta, el cuarto estaba vacío. La cama estaba tendida, los juguetes en su sitio, pero la niña no estaba. El corazón le dio un vuelco. Valentina recorrió la habitación, miró debajo de la cama, abrió el closet. Nada. Sofía había desaparecido. ¿Dónde está Sofía? Irrumpió de nuevo en la cocina, esperando una respuesta de su marido y su suegra. Arturo la miró con extrañeza. En su cuarto, dijo, frunciendo el ceño. No está, gritó Valentina. Su voz se quebraba. ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo que no está? Arturo palideció y corrió hacia el cuarto. Valentina se quedó en medio de la cocina, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Doña Lucrecia seguía sentada en su silla, y en su rostro no se reflejaba ninguna emoción, ni miedo, ni preocupación. Es verdad. No está, llegó la voz de Arturo desde el pasillo. Valentina corrió hacia la puerta, agarró su chamarra sin ponérsela y salió al rellano. Sofía, gritaba, bajando las escaleras a toda prisa. Sofía. Salió a la calle. La oscuridad se cernía. Las farolas ya estaban encendidas. Valentina corrió alrededor del edificio, buscando en los patios, en los juegos infantiles. Vacío. La niña no estaba por ninguna parte. Sofía, mi amor. La voz se le quebraba. El pánico la ahogaba. Y entonces vio un tumulto. A unos 100 metros de su casa, en la calle de al lado, se había reunido gente. Las luces azules de una torreta parpadeaban. Valentina sintió que el corazón se le hundía en los pies. No, eso no, por favor, eso no. Corrió hacia allí, tropezando, sin aliento. La multitud se abrió a su paso y Valentina lo vio. Un coche, un sedán plateado, estaba parado en medio de la calle, a unos 5 metros. Sobre el asfalto, yacía un cuerpo pequeño, cubierto con una sábana blanca. ¿Un cuerpo de niño? No, susurró Valentina, deteniéndose en seco. No, no, no. Las piernas no le respondían. Caminaba como en un sueño, como en una pesadilla de la que era imposible despertar. Un policía la vio y se acercó. Señora, no puede pasar, dijo, extendiendo el brazo con firmeza. Necesito ver, logró decir Valentina. Le temblaba la voz. Mi hija se escapó de casa. Necesito ver. El policía intercambió una mirada con su compañero y asintió. Valentina dio un paso. Y otro. Se acercó al pequeño cuerpo. Se acuclilló. Y con manos temblorosas. Alcanzó el borde de la sábana y la retiró. El rostro de Sofía estaba pálido. Casi transparente. Los ojos cerrados. El cabello claro esparcido sobre el asfalto. En sus labios. Una fina línea de sangre seca. Valentina miraba a su hija y no podía creerlo. No, susurró. No. Se inclinó hacia su hija. La tomó por los hombros. La levantó un poco. El cuerpo era tan ligero, tan frío. La cabeza de Sofía cayó hacia atrás. Inerte. No. Mi niña. Un grito se le escapó del pecho a Valentina, un grito tan desgarrador que la gente a su alrededor se estremeció. Apretó a la niña contra su cuerpo, la abrazó, la meció, como la había mecido cuando Sofía era solo una bebé. Solo que entonces su hija estaba tibia, viva. Se reía y abrazaba el cuello de su mamá con sus manitas. Y ahora estaba fría. Tan fría. Mi amor. Despierta, susurraba Valentina entre lágrimas. Por favor. Despierta. Mami está aquí. Mamá está contigo. Alguien intentó apartarla. Unas manos la rodearon por los hombros. Valentina se resistía. Luchaba. No podía soltar a su hija. No podía dejarla allí, sola sobre el frío asfalto. Suéltenme, gritaba. Es mi hija. Mi hija. Señora. Tiene que hacerse a un lado. El policía le decía algo, pero Valentina no lo oía. Miraba el rostro de Sofía y recordaba cómo su hija le había sonreído esa misma mañana.
como le había dicho, mami, ¿hoy me vas a llevar tú al kinder? Como hacía dibujos y se los regalaba diciendo, esto es para ti, mami, porque te quiero. Yo también te quiero, susurró Valentina, besando la frente fría de su hija. Te quiero tanto, mi solecito. La apartaron a la fuerza del cuerpo de la niña. Un policía y alguien más levantaron a Valentina, la llevaron a un lado. Vio cómo los paramédicos se acercaban al cuerpo de Sofía, cómo la cubrían de nuevo con la sábana, cómo la ponían en una camilla. Todo sucedía como en una neblina, como en una pesadilla irreal. Valentina se quedó de pie, abrazándose a sí misma, meciéndose de un lado a otro. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las sentía. No sentía nada en absoluto. Dentro de ella había un vacío. Un enorme, negro y profundo vacío que lo había devorado todo. El dolor, el miedo, la desesperación. Solo quedaba el vacío. ¿Qué pasó? Oyó la voz de Arturo. Corría hacia ella, sin aliento, con el rostro descompuesto. Doña Lucrecia lo seguía, despacio, como a regañadientes. Sofía, graznó Valentina. Nuestra Sofía. Arturo se detuvo. Miró la camilla donde estaban subiendo el pequeño cuerpo. Su rostro se contrajo. Dio un paso. Luego otro. Pero un policía lo detuvo. ¿Es usted el padre? Sí, dijo Arturo a duras penas. ¿Qué le pasó? La niña falleció. Arturo cayó de rodillas en medio de la calle. Valentina lo miraba y no sentía nada. Doña Lucrecia se acercó. Se detuvo a su lado. En su rostro no había lágrimas, solo una extraña expresión congelada. Fue por su culpa, dijo Valentina en voz baja, mirando a su suegra. Ella lo escuchó. Escuchó lo que usted estaba diciendo y se escapó. Fue por usted. Doña Lucrecia desvió la mirada. Valentina cerró los ojos. Su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Hasta ese momento, tenía una hija. Tenía una razón para vivir, para trabajar, para respirar. Ahora no quedaba nada. Solo el vacío. Y ese vacío la consumió por completo. Pasaron 4 días. 4 días interminables que se sintieron como años. Valentina no recordaba cómo habían transcurrido. Todo se había fundido en una pesadilla continua de la que era imposible despertar. Yacía en la cama, con la mirada fija en el techo, incapaz de obligarse a levantarse. ¿Para qué? ¿Por quién? Sofía ya no correría hacia ella por la mañana, no le pediría que le leyera un cuento por la noche, no le regalaría otro de sus dibujos. Valentina no comía. Arturo le traía comida, dejaba el plato en el buró, pero ella ni siquiera lo tocaba. Tampoco tenía sed. El vacío en su interior era tan grande que sentía que, si abría la boca, un abismo negro saldría de ella y lo devoraría todo a su alrededor. No dormía. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, pálido, con esa fina línea de sangre en los labios. La veía tendida en el frío asfalto bajo la sábana blanca. Oía su propio grito. Y entonces Valentina abría los ojos y se quedaba mirando el techo, con miedo de volver a cerrarlos. Arturo intentó hablar con ella. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano, le susurraba algo, pero Valentina no lo oía. Miraba a través de él, como si no existiera. Al tercer día, dejó de intentarlo. Doña Lucrecia no apareció ni una sola vez. Valentina sabía que le llamaba a Arturo, escuchaba fragmentos de sus conversaciones. A mí también me duele, no puedo ni verla, todo es por su culpa. No cuidaba bien a la niña. Valentina escuchaba y no sentía nada. Ni siquiera rabia. Solo vacío. Al 4.º día fue el funeral. Valentina se levantó temprano, aunque no había dormido en toda la noche. Se miró en el espejo y no reconoció su reflejo. Un rostro gris. Mejillas hundidas. Ojeras oscuras. Parecía 10 años mayor. El pelo enmarañado. Los labios agrietados. Se veía horrible. Valentina se puso un vestido negro que le quedaba como un saco. En 4 días había perdido al menos 5 kilos. Arturo no estaba en casa. Salió del apartamento y se fue al panteón. El funeral fue sencillo. Un pequeño ataúd blanco estaba junto a la fosa recién cavada. Un sacerdote decía algo, pero Valentina no escuchaba sus palabras. Estaba de pie, mirando el ataúd donde yacía su hija, su pequeña niña rubia y sonriente, la que amaba dibujar, ver caricaturas de princesas y comer galletas con chispas de chocolate. Valentina miró a su alrededor. Aparte de ella, no había nadie más. Ni una sola persona. Ni familiares. Ni amigos. Ni conocidos. Ni siquiera sus colegas del trabajo habían venido. No se lo había dicho a nadie.
Simplemente pidió una licencia por enfermedad y desapareció. Hija, perdóname porque ni siquiera tu padre vino, dijo Valentina en voz baja, mirando el ataúd. El sacerdote terminó sus oraciones. Empezaron a bajar el ataúd a la fosa. Valentina dio un paso adelante, quiso detenerlos, gritar que pararan, pero las piernas le fallaron. Perdóname, mi niña, susurró, mirando hacia abajo. Perdóname por no haberte cuidado, por no haberte protegido de esa gente. Perdóname. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Valentina se quedó arrodillada mientras los trabajadores cubrían la fosa con tierra. De repente, el teléfono de Valentina sonó. En la pantalla apareció el nombre de su suegra. ¿Qué? ¿Todavía sigues en el funeral? Oye, es mi cumpleaños. Ya llegaron todos los invitados. Cuando vengas para acá, compras un pastel, dijo doña Lucrecia con voz alegre. Valentina quedó conmocionada por tal descaro. Se quedó inmóvil. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Miraba al frente, sin poder creer lo que había oído. Valentina recogió el teléfono y miró la pantalla. La llamada se había cortado. Llamó a un taxi. Se sentó en el coche, apretando los puños. Todo en su interior hervía. Esas palabras habían roto algo en ella definitivamente. No entendía cómo alguien podía ser tan insensible, tan desalmado, porque había sido precisamente por culpa de doña Lucrecia que la niña se había escapado de casa. Valentina estaba segura. Sofía había escuchado la conversación de su padre y su abuela sobre que no era su hija. Y la pequeña no lo había soportado. Había huido. Y entonces Valentina cerró los ojos. Todo era por culpa de ella. Por esa mujer que toda su vida había sembrado mentiras y dolor a su alrededor. Destruyó la vida de don Timoteo. Le robó a Arturo una infancia con su padre. Le envenenó la vida a ella. Y ahora, por su culpa, Sofía estaba muerta. En el camino, Valentina sacó el teléfono y marcó el número del hospital. Buenas tardes. Habla Valentina García. Disculpe, ¿ya dieron de alta al señor Timoteo Morales? Valentina, qué bueno que llama. Justo ahora se prepara para irse a casa. Por favor, dígale que pasaré por él en unos 20 minutos, dijo Valentina rápidamente. Colgó sin esperar respuesta. 20 minutos después, el taxi llegó al hospital. Valentina bajó y entró. Don Timoteo estaba sentado en una silla de ruedas junto a la recepción. Al ver a Valentina, sonrió. Valentina, no esperaba verla. Pensé que tendría que arreglármela solo para llegar a casa. Don Timoteo, necesito su ayuda. Valentina se arrodilló frente a él y lo miró a los ojos. ¿Qué pasó? Encontré a su hijo. Y a su exesposa. Pero primero, tengo que contarle algo. Valentina le relató rápidamente toda la historia. Que Arturo era su hijo. Que doña Lucrecia le había mentido toda la vida. Y lo de Sofía. Lo que había pasado. Don Timoteo escuchaba. Cada vez más pálido. Dios mío, susurró. Entonces tengo un hijo. Y tenía una nieta. Sí. Y hoy es el cumpleaños de su exesposa. Mientras yo enterraba a mi hija, ella estaba recibiendo invitados. Ni siquiera se dignaron a ir al funeral. Y Arturo es igual. Solo escucha a su madre. Ella lo puso en nuestra contra. Le dijo que Sofía era hija de otro. Don Timoteo apretó los puños. ¿Qué quiere que haga? Venga conmigo. Que lo vea. Que entienda que las mentiras no duran para siempre. Don Timoteo asintió. Valentina lo sacó del hospital en la silla de ruedas. El taxista ayudó a subirlo al coche y guardó la silla en la cajuela. Llegaron a la casa de doña Lucrecia. Valentina sacó la silla, ayudó a don Timoteo a sentarse en ella y lo empujó hacia la entrada del edificio. Subieron al tercer piso. Valentina tocó el timbre. Desde adentro se oían voces, risas, música. La fiesta estaba en su apogeo. La puerta se abrió. Doña Lucrecia apareció en el umbral, con un vestido elegante, peinada y maquillada. Sonreía. Valentina, ¿compraste el pastel? Preguntó, sin percatarse de la silla de ruedas. Pero cuando bajó la vista y vio a don Timoteo, la sonrisa se desvaneció al instante. Su rostro se desfiguró, primero por la sorpresa, luego por el horror, y finalmente por la furia. ¿Qué? ¿Decidiste arruinarme la fiesta? Masculló entre dientes, mirando a Valentina. ¿Por qué? Valentina sonrió fríamente. Al contrario, decidí hacer de este el día más inolvidable de su vida. Lárguense de aquí, explotó doña Lucrecia. Voy a llamar a la policía. Mamá, ¿qué está pasando? Arturo apareció en la puerta, justo detrás de ella.
Valentina giró la silla de ruedas para que Arturo pudiera ver al hombre que estaba sentado. Te presento, Arturo. Él es tu padre. Timoteo Morales Reyes, dijo Valentina, mirándolo fijamente. Arturo se quedó helado. Miraba a don Timoteo, y su expresión cambiaba lentamente de la confusión al reconocimiento. ¿Qué? Exhaló. Mamá, tú dijiste. A mí también me interesa saber qué fue lo que le dijiste, intervino don Timoteo, mirando a doña Lucrecia. Yo ni siquiera sabía que tenía un hijo. No es tuyo, gruñó doña Lucrecia con desdén, palideciendo. No me digas, sonrió don Timoteo. Si es mi vivo retrato, míralo. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de la cara. Hasta tiene un lunar en el cuello en el mismo lugar. Arturo se tocó instintivamente el lunar en el cuello. Miraba alternativamente a don Timoteo y a su madre. Así que huiste. Después de robarme todo, continuó don Timoteo. Y encima le llenaste la cabeza a nuestro hijo de porquería sobre mí. Muy propio de ti. Mamá, ¿qué significa todo esto? La voz de Arturo temblaba. Dijiste que papá había muerto. ¿Que lo habían matado? Como puedes ver. Estoy vivo, dijo don Timoteo. Aunque para tu madre. Efectivamente morí. Hace 35 años. Doña Lucrecia estaba de pie. Y las lágrimas corrían por su rostro. Miraba a su hijo. A su exmarido. A Valentina. Toda la verdad que había ocultado durante tantos años había salido a la luz. Mamá, ¿es verdad? Preguntó a Arturo. Doña Lucrecia no respondió. Se dio la vuelta bruscamente. Empujó a Valentina con el hombro y salió corriendo del apartamento. Sus pasos resonaron en la escalera. ¡Malditos! Se oyó su grito. ¡Los odio! Arturo se quedó petrificado. Los invitados en el apartamento se habían callado, asomándose desde las habitaciones, sin entender qué estaba pasando. Valentina, en silencio, giró la silla de ruedas y llevó a don Timoteo adentro. Arturo, despide a los invitados, dijo en voz baja. La fiesta se acabó. Arturo asintió sin decir nada. Aquella noche, su vida dio un vuelco. Los invitados se marcharon rápidamente, sintiendo la incomodidad del ambiente. Arturo se sentó en la cocina con su padre. Estuvieron en silencio durante un rato. Luego, don Timoteo fue el primero en hablar. Perdóname por todo esto. Yo ni siquiera sabía que existías. Arturo levantó la vista hacia él. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. Supongo que pensó que le iría mejor sola. O encontró a alguien más. Nunca lo supe. Hablaron durante mucho tiempo. Valentina estaba sentada en la sala, escuchando fragmentos de la conversación. Estaba satisfecha. Había logrado destruir la vida de su suegra. De alguna manera. Había vengado la muerte de su hija. A la mañana siguiente, Valentina se despertó temprano. Arturo dormía en el sofá. No habían regresado a su casa. Valentina se vistió, salió a la calle y fue a ver a un abogado. Presentó la demanda de divorcio. No quería tener nada más que ver con esa familia. Arturo lo aceptó con calma. Él mismo comprendía que, después de todo lo que había pasado, era imposible salvar su matrimonio. Dejó de hablar con su madre y se mudó con su padre para cuidarlo. Doña Lucrecia se quedó completamente sola. Valentina renunció a su trabajo en el hospital, vendió el apartamento y se mudó a otra ciudad para intentar cambiar de aires. Le resultaba insoportablemente difícil vivir sin su hija. Cada vez que regresaba a su nuevo apartamento, tomaba una fotografía de Sofía y lloraba amargamente, suplicándole perdón. Perdóname, mi niña, por no haber podido protegerte, lloraba Valentina.